Abra su Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La victoria de un cristiano depende de cuánto conocimiento tiene de la palabra de Dios, pero cuánto vive usted en esa palabra. El diablo siempre te va a atacar y debemos responderle al diablo con las escrituras, desenvainando la espada que es la palabra, la espada que es la palabra de Dios. Y es que usted debe de vivir en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Un hombre que conoce a su Dios siempre vivirá en victoria. Aunque esté atravesando por dificultades en su vida, siempre sus ojos estarán puestos en Él, porque se sustenta a través de la fe, que es la palabra de Dios. El verso motivo de este estudio sobre las tentaciones que vendrán una y otra vez en nuestras vidas, porque siempre vamos a tener ataques del enemigo en esta vida, está en el versículo 11. Dice que cuando el diablo terminó de tentarlo, se apartó de él, pero no para siempre. El diablo dejó a Jesús cuando él le venció con la palabra. El diablo buscará otro momento oportuno para volver a atacarte. Y si resiste estos ataques y se mantiene firme, él lo va a dejar por un tiempo, pero volverá nuevamente. Buscará un momento más oportuno para atacarle. Buscará otra forma de hacerlo, pero lo va a hacer de nuevo. Y es que no hay cosa más triste que un cristiano perezoso que no está permanentemente buscando de Dios, alimentándose de esa palabra, meditando en ella. Hay un dicho popular que dice que el cristiano que no ora, el diablo lo devora. Bueno, pues eso es la recomendación que Josué nos da en el capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino. Y el resultado de meditar, el resultado de estar allí escudriñando día y noche la palabra, dice que todo te saldrá bien. Un discípulo un día me preguntó: pastor, ¿cuándo es el día que ya no tenga más ataques del diablo en mi vida? Yo le dije: cuando ya no estés aquí en la tierra, cuando mores con Cristo en el reino de los cielos, entonces ya no tendrá más ataques, porque ya estará en Él. Jesucristo será tu escudo y ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, dice las Escrituras, sino que ni sol ni calor, porque Él será nuestro sol. Y Él enjuagará toda lágrima.
y estaremos allí con Él para siempre. Pero mientras estemos aquí en la tierra, siempre, siempre el diablo buscará una y otra vez la oportunidad de atacarnos. Yo estaría, ¿sabe una cosa? Yo estaría más preocupado si el diablo nunca viniera contra mí, que si viniera contra mí, porque si él no le molesta a usted, no le molestará a él. Lo voy a repetir otra vez. Yo estaría más preocupado si el diablo nunca viniera contra mí, que si viniera contra mí, porque si él no lo molesta a usted, usted no le molestaría a él. Y es que Cristo por medio de nosotros lo derrota. Por eso es muy importante saber cómo responder a cada ataque, porque nosotros somos esos instrumentos de Dios. Nosotros somos la palabra viva aquí, Cristo en nosotros, para destrucción de las fortalezas. ¿Entendieron esto? Aleluya. Efesios 6:13 habla del día malo. Siempre vamos a tener un día malo. Por eso el Señor nos advierte aquí en la palabra. Él dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es la forma que Satanás aprovecha ese día malo para atacarnos. Pero nosotros aquí ya sabemos cómo vamos a vencer. ¿Cómo vamos a vencer? Tomando la armadura de Dios, ciñéndonos a todo momento, como un ejército, siempre con la armadura puesta, siempre allí con las botas de combate puestas, listos para estar atentos a cualquier ataque del diablo y poderlo resistir en ese día malo. Es la forma que Satanás aprovecha para atacarnos, pero estaremos ahí firme, porque el diablo tratará de agotarnos mentalmente, físicamente, espiritualmente, pero Dios nos ha dado estas armas espirituales para vencerlo. Aquí dice: resistir y estar firmes. Resistir y estar firmes. Y Satanás tratará de vencernos de muchas formas, y hoy vamos a hablar de algunas de esas formas, pero primero hablaremos de algunas de las armas poderosas para vencerlo. Esas armas poderosas en Dios. Dice 2 Corintios 10:4. Por favor, abran su Biblia, meditemos en lo que Dios dice allí, porque hoy Dios nos va a hablar, porque tú tienes que salir de ese estado de derrota. Tú tienes que entender para qué Dios te ha llamado y cuál es la posición tuya como cristiano, como hijo de Dios. Aquí nos habla el Señor, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escuche, versículo 6, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vemos pues que las armas de nuestra milicia, ¿por qué dice armas de nuestra milicia? Porque nosotros estamos en guerra permanentemente contra Satanás, contra el reino de las tinieblas. Nosotros estamos en una lucha, en un combate diario, mentalmente, físicamente, contra las tinieblas. Por eso aquí el Señor nos dice que tenemos que estar preparados, tenemos que estar firmes en su palabra. La armadura de Dios es la palabra de Dios, que es la que nos viste de poder. En Colosenses 3 decía: vistámonos de amor, vistámonos de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar vestidos del poder de Dios. En primer lugar, debemos aprender cómo resistir al diablo con su propia voluntad, pero también debe hacerlo verbalmente. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí
está hablando de una resistencia, pero primero para poder resistir al diablo, espero que me escuche esto, debe de someterse. Someterse. Diga conmigo, debo someterme. El versículo 6 de 2 Corintios dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Porque no tiene sentido resistir al diablo cuando hay desobediencia en su vida. Desobediencia a propósito. No puedes tomar autoridad sobre el enemigo si vives en pecado. No es que el cristiano nunca peque, de eso no estamos hablando aquí. Es que usted peca a propósito y Dios trata con usted, pero no hace caso. Dios te da revelación, te muestra en qué está fallando, te muestra cuál es tu pecado, pero tú no tomas ningún correctivo contra eso y sigue haciendo lo mismo. Sigue perezoso en cuanto a las escrituras, a meditar en su palabra, a estar en oración. El apóstol Pablo dice que el que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. Dice, sométase a Dios y cuando venga el diablo, usted lo puede resistir y en la autoridad de Cristo, en la autoridad de mi Jesús, puede decirle al diablo, te resisto, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Y él tiene que huir porque él conoce cuando una persona está en autoridad. Usted tiene que tener un conocimiento pleno del poder que hay en el nombre de Jesús, en la cual se dobla toda rodilla de lo que hay en el cielo y en la tierra. Nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Necesitamos conocer el poder que hay en ese nombre. Y necesita conocer el poder que hay en la sangre de Jesús. Esta noche vamos a meditar en algo glorioso, algo que para mí ha sido una revelación extraordinaria, que me ha levantado y me ha dado poder y me ha hecho vivir en una nueva dimensión espiritual, en un estado de crecimiento, en la cual ha hecho madurar mi vida. Quiero que abra su Biblia en eso, 12, habla sobre la Pascua. Puedes leerlo del versículo 1 al 12 y aquí lo resumiré porque por causa del tiempo se me alargaría mucho el tiempo que tengo para hablar de todo lo que está hablando la Pascua. Aquí en Hebreo 12 del 1 al 13 está esto, pero yo resumiré lo que dice el pasaje. En la noche cuando Dios determinó herir a Egipto con la muerte de los primogénitos, de los hombres como de los hijos de los egipcios, tanto de la bestia como de los hombres, esa noche Dios determina ejecutar su juicio sobre esta nación que había esclavizado a su pueblo por 400 años. Sacrificarían esa noche un cordero. Es la instrucción que Dios le da allí a su pueblo, que cada familia tome un cordero y la sangre de ese cordero sería rociada en los postes y en los dinteles de las casas de los hebreos. Y cuando el ángel de Jehová pasara hiriendo todo primogénito, al ver la sangre el cordero pasaba derecho, no tocaba esa casa. Era como una protección. No tocaba ninguna familia donde estuviera marcada la sangre del cordero. Hoy en día esto habla de el cordero pascual, del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Yo creo firmemente que hay poder en la sangre de Jesús. Y así como esa noche los hebreos cubrían los postes, las dinteles, las puertas de sus casas para que el ángel, cuando viera la sangre, no entrara y destruyera a los primogénitos, igual por fe, escúcheme, por fe, diga conmigo por fe, nosotros podemos rociar la sangre del Cordero sobre nuestras vidas para sellar las puertas y el enemigo no pueda entrar. ¿Sabe? Yo lo hago por fe, como dije, espiritualmente, en mi oración, continuamente. Yo tomo
como un hisopo, porque yo sé que es un hisopo, y lo unto por la fe, vuelvo y te repito, cuando estoy allí yo me imagino el sacrificio del cordero, y por la fe unto ese hisopo con la sangre y lo roceo sobre los dinteles de mi casa. Yo lo roceo sobre mi esposa, lo roceo sobre mis hijos por fe, los cubro con esa sangre, cubro mi vida con la sangre del Cordero Redentor, porque yo creo que la sangre del Cordero es vida, pero también es poder, es como una coraza. Lo puedo ver en Zacarías capítulo 2, 5, dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. Así es esa sangre, es como un muro. Amo esta escritura, ¿sabe? Amo la Pascua. El día que Dios me reveló esto de la Pascua, yo vivo tan gozoso. Por eso cada vez que la celebramos, la Pascua en la iglesia, cuando conmemoramos la Pascua de Cristo, anunciando su muerte, declarando su resurrección, esperando su venida, tenemos un discernimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, de lo que fue ese sacrificio, porque allí los hebreos, la noche que ellos salían de la esclavitud, 400 años habían estado esclavos, 400 años bajo el yugo de egipcio, donde los torturaban. Habían perdido su libertad, habían perdido su identidad, pero esa noche, bendito sea el Señor, Dios ordena que se haga un sacrificio, un cordero, la cual tenían que tomar ellos, inmolarlo, y lo comían asado con hierbas amargas. La hierba significaba la esclavitud, pero ¿cómo lo debían de tomar? Ellos tenían que tomarlos calzados vuestros pies esa noche, con sus vestidos, con su bastón, los que tenían ese bastón para caminar, listos para salir de Egipto, porque Dios iba a ejecutar sus juicios. Ellos salían esa noche, aleluya, de la esclavitud. Y esto es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa Pascua, yo cuando leo en Corintios, 1 Corintios 11, cuando leemos la cena, la Pascua, cuando dice lo que el Señor le dio la instrucción a Pablo de hacerlo cada tiempo para que recordaran ese momento. Yo recuerdo cuando el Señor anheló ese momento. Él anhelaba comerla con sus discípulos. Él sabía que allí esa noche estaba preparando ese cordero para libertar a su pueblo, para dar vida, para ejecutar los juicios sobre Satanás, porque esa noche él descendería cuando moría en la cruz, cuando iba a ser crucificado y que murió. Él descendió a lo profundo, a lo profundo. El que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y lo destruyó. Él destruyó los decretos. Esa noche nos hizo libres, esa noche nos libertó por su sangre. Amo esa Pascua, aleluya, gloria al Señor, bendito sea tu nombre. Esa noche Él anunciaba la salida del mundo, la salida del pecado, y es la salida hacia el reino de los cielos. Es el nuevo nacimiento por medio de su sangre. Me dio vida, por su sangre me limpió del pecado, por su sangre me compró. Ya no me pertenezco. Escuche, usted ya no se pertenece a sí mismo. Si eres cristiano, si le has entregado la vida a Cristo, sepa que ya no eres dueño. Él te compró, entienda esto, porque muchos cristianos viven como si se pertenecieran a sí mismos, pero ya no nos pertenecemos. Somos propiedad del reino de los cielos, propiedad de mi Cristo, gloria a Dios. Por su sangre me sanó, por su sangre me liberó, por su sangre me salvó. Por eso esa sangre, estoy por medio de ella en un nuevo pacto, el pacto de la alianza nueva y eterna
en la cual Dios puso un rey para siempre. Él cumplió la promesa que le había dado al rey David, que se sentaría uno en el trono para siempre. Aleluya. Y esa alianza esa noche fue el sello por su sangre, donde se sentó uno en el trono, que es mi Jesús, y reinará por los siglos de los siglos de los siglos, por los siglos eternamente. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Hay poder en la sangre del Cordero. Mira, estoy bajo la protección, bajo su cobertura de este pacto que él hizo. ¿Y sabe por qué les hablo esta noche de la sangre? Porque yo he sido testimonio de lo que ha hecho el Señor. Y cuando le he declarado el poder de la sangre de Cristo, han sucedido cosas extraordinarias. Hace mucho tiempo, hace unos años, cuando mi hija Sara Alejandra tenía unos poquitos años, creo que 2 añitos, un día estaban jugando en el antejardín de la casa aquí en Cali, donde vivíamos, en la casa paterna de mi esposa, y de repente hubo una balacera y un proyectil pasó tan cerca de mi hija que le alcanzó a rozar una de sus manos. Le alcanzó a rozar el proyectil y el proyectil pasó, se estrelló contra la pared. Fue un momento de susto. Yo no me encontraba, en ese momento estaba trabajando, pero para mi esposa, para los que estaban allí, fue un momento impresionante, un shock impresionante, porque creían que mi hija estaba herida y le buscaban por todos lados dónde están esas heridas, pero no, ella estaba sana, no había pasado nada. Y cuando yo llegué por la noche, cuando me dijeron, que me fui rápido para la casa a ver a mi hija, y la levanté, corrí hacia ella, la levanté, y ella me dijo algo que me hizo cambiar totalmente lo que yo pensaba acerca de la sangre. Ella dijo: papi, una niña tan pequeña, la sangre de Cristo me cubrió. Glorioso es el Señor, amén. Porque yo le había enseñado a mi hija, tan pequeñita en ese tiempo, acerca de la sangre del Cordero de Dios, y ella lo creyó. La sangre del Cordero fue escudo alrededor de ella. Es como dice la Escritura: la rociará sobre los dinteles, sobre los postes de la casa, y el ángel de la muerte pasará de largo y no entrará. Gloria al Señor. Porque sabe usted que somos el templo del Espíritu Santo. Esa casa que es espiritual está protegida bajo esa cobertura del Dios eterno. Sangre preciosa, aleluya. Sangre que me dio libertad, sangre que me dio paz, sangre que me dio sanidad, pero sangre que me dio salvación. Yo recuerdo la canción que colocamos, que cantaba mi amado, que ya partió con el Señor, la canta: hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, porque esa sangre nos da libertad. Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando esta noche, la primera arma que yo conozco y que estamos hablando aquí, número 1, el poder que hay en el nombre de Jesús. Recuerda, el poder del nombre de Jesús, porque nosotros podemos ir contra las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús, en la autoridad que Él nos ha dado. La Biblia dice que en su nombre toda rodilla se doblará y toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor. Y en segundo nombre, en el segundo arma poderosa, el poder que hay en la sangre de Jesús. ¿Cuál es el segundo? La sangre poderosa de Cristo. Y tercera arma que vemos ahora es el poder que hay en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros entendemos que número 1, Él nos dio poder y autoridad en la cruz del Calvario, allí por su nombre
Él venció en la cruz del Calvario, pero luego nos dio vida cuando estábamos muertos y en pecado. Pero también Él le dijo en las Escrituras a los hebreos, a los judíos de ese tiempo, que el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, el cuerpo es la palabra, porque dice Él, mi cuerpo es espíritu y es verdad, es la palabra de vida. Por eso el comer la palabra es lo que dice el Salmo 1, es meditar en la palabra. La palabra es la que nos alimenta, la palabra es la que le da vida al espíritu, la palabra es la que nos hace ese nuevo nacimiento por su sangre. Escuche esto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Amado, amada, tú peleas, tu pelea no es con la gente, no es con tu esposo, no es con tu vecina que te hace la guerra. No se desgaste, el diablo usa a la gente para atacarte, pero ya sabes cómo vencerle con las armas espirituales en Dios. Debemos desatar ese poder, y al desatar ese poder es por nuestra fe. ¿Cómo lo desata? Al orar, porque cuando yo oro por los enfermos, desato la fe y ellos se sanan, porque sentí que al orar mi fe se activa, mi fe era desatada y los enfermos empezaban a salir. Yo sí que he visto sanidades a través de la oración, al desatar la fe por la confesión, por la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos se acerca a nosotros y ocurren milagros, ocurren liberaciones. Ahora mismo yo creo que el que escucha esta palabra, aquel que está escuchando en este momento esta prédica, está siendo desatado de todo poder de las tinieblas, porque en el nombre de Jesús, en el poder de Cristo, está siendo liberado. Por la sangre de Cristo tú estás siendo libre, estás siendo salvo. Tus pecados, si los confiesas, serán perdonados, y el enemigo no tiene poder sobre ti. Es que nosotros no podemos ser pasivos con las tinieblas. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo desatan. Tenemos que ser valientes espiritualmente contra el diablo por medio de la fe. Es que el diablo tiene que huir cuando se levanta un cristiano con la autoridad de Dios. Un cristiano lleno de fe en la palabra hará huir al diablo. La siguiente cita bíblica ha sido para mí poderosa, y esto te traerá libertad cuando tú lo entiendas. Debes de guardarla en tu corazón y meditarla todos los días de tu vida. Y está en Colosenses capítulo 2 versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, qué poderoso es esto, ¿verdad? Por eso el diablo jamás quiere que usted conozca la verdad. El diablo quiere mantenerte oprimido. El diablo quiere mantenerte en la ceguera, porque él sabe que cuando conocerás la verdad te hará libre. Usted necesita recordarle al diablo lo que dice la palabra de Dios, porque si no, el diablo te va a vencer. Recuérdale que Cristo lo despojó, Cristo lo destruyó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recuérdale el sacrificio de la cruz y él tendrá que huir. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. ¿Quién está en nosotros? Cristo. Por eso soy victorioso, por eso yo ando en victoria, por eso no me da temor orar e interceder, por eso no me da temor reprender al diablo, porque sé quién es el que vive en mí. Isaías 54:17, esto es poderoso. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación viene del Señor. Necesitamos hacer lo que mi Señor hizo.
Mateo 16, 22, cuando el enemigo usaba a un amigo cercano, mira esto, hay que aprender de mi rey todos los días. Ese amigo cercano era Pedro, y él estaba hablando, Jesús, el Señor, estaba hablando de lo que Dios iba a hacer. Y cuando el Señor le dijo lo que tenía que padecer, el diablo atacó con uno de los más cercanos a mi Señor para tratar de que Jesús no hiciera la completa voluntad de Dios. Entonces, Mateo 16, 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabe usted que el enemigo a veces usará alguna de la gente que le ama? Siempre lo va a hacer. Tratará de evitar que usted haga la voluntad de Dios por medio de aquel que es más cercano, de aquel que tú amas. No es la intención de ellos, escuche esto. Por eso dice que la lucha no es contra sangre, la lucha no es contra las personas. Es que el diablo las utiliza. Aquí vemos cómo utilizó a Pedro para tratar de convencer a Jesús que la cruz era mucho y era muy dolorosa y que él no tenía que morir. Satanás va a hacerlo contigo también. Va a utilizar el que está más cerca a ti. Va a utilizar aquel que tú amas. Va a utilizar parte de su familia. ¿Sabe usted que una de las cosas dolorosas que ocurre en muchas ocasiones es cuando vemos nuestras familias no conversas, cómo se destruyen, cómo cada día están menos y más lejos de Dios, y uno quisiera como que salvarlas y resulta que termina uno apartándose de Dios y de la fe, porque cuando uno no ve la conversión de ellos, entonces termina sufriendo, llorando, clamando, y eso hace que poco a poco, sin darse cuenta, usted pierda la fe, porque el diablo va a atacar a aquellos cercanos. ¿Por qué Dios le habla a usted, pero no a ellos? Dios es el que lo ha llamado. A ti te ha llamado. Tenga en cuenta esto. Por eso las personas que están afuera no entienden, tu familia no entiende, los que te atacan no entienden. Pero usted sí entiende. Para ellos no tiene sentido y por eso tratan de que usted no lo haga. Es cierto que alguien esta noche tiene que oír esto. ¿Cuántos nacieron de nuevo y los que vienen contra usted son tu familia? ¿Quiénes estuvieron contra Jesús? ¿No fue su propia familia? Sus propios hermanos eran quienes lo atacaban, le decían que era un loco. Sabemos quién es él, decían. Y no creían en Jesús. Tu propia familia, escucha esto, va a estar en contra de ti. Por eso cuando llegan esos meses de Halloween, los propios familiares tuyos que no son conversos, que tú les enseñas que es malo, ellos te dicen fanático, porque tú tratas de no vestir tus hijos y se forma un conflicto y tus hijos pequeños no entienden y entonces tú te cargas. Muchas personas dicen, pero es que no tenemos que ser fanáticos, pero es que tampoco tenemos que llevar las cosas al extremo, y terminas participando para no herir a los demás en las tinieblas, vistiendo a los niños. Dice, pero yo lo he visto de angelitos, no es nada malo, pero termina participando igual. Y a veces nosotros no podemos ponernos en esta situación a tratar de agradar a los demás. Tenemos que ser radicales en esto y creer que Satanás los convence a ellos para que te ataquen a ti. Pero como ya tú conoces la palabra y sabes de estas armas,
entonces tu lucha no es contra las personas, sino contra potestades, contra gobernadores, contra los principados, y es en el nombre de Jesús. Amén. Satanás va a tratar de herirle donde le duele, más en el área emocional. Él no va a venir contra usted con alguien que no significa nada para usted, sino con alguien que lo ama. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted no progrese. Le tiene miedo a usted. ¿Sabe? Tú eres un nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu. Usted tiene visión. Usted es un peligro para el diablo. Usted es un peligro para el reino de las tinieblas. Por eso Él tratará de alejarte. Por eso Él te convencerá muchas veces para que ya no ore, para que tú no puedas ver a través del Espíritu lo poderoso que es Dios en ti. Él te tratará de desanimar a través de todos estos ataques. Por eso aquí Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera eso te acontezca. Y Jesús no perdió el tiempo. Mire la respuesta del Señor. Él se volteó y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjate que Él no dijo: quítate de mí, Pedro. Y era Pedro el que le estaba hablando. No, Él no dijo eso. Él dijo: quítate de mí, Satanás, porque Él sabía que el espíritu inmundo estaba tomando a Pedro. Recuerda esto: no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades de maldad en los lugares celestes. Debes de dejar de culpar a la gente. Vaya contra el diablo, pero en oración, en intercesión. Mire lo que dijo el Señor aquí. Repasemos un poquito nuevamente sobre Éxodo. Esto tan glorioso que a mí me edifica. Yo no sé a usted, pero a mí esto me da un gozo cuando yo lo leo. Dice en el versículo 12 del capítulo 12 de Éxodo, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13: y la sangre os será por señal. Mira, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga, mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Escuchó, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Escuchó esto? Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Porque es que el Señor será un escudo para ti. Y porque ya no perteneces a este mundo, perteneces al reino de los cielos. Ellos aplicaron esa noche, hicieron caso de la palabra, tomaron el cordero, lo inmolaron y cogieron su sangre, y con un hisopo, como Dios les dije antes, los roció sobre los dinteles, sobre las columnas de la casa. Ahora, ¿por qué no puedo ponerlo por fe en mi vida? Amén. Hay personas que pasan por situaciones difíciles, pero muy difíciles, y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? Pues estamos en un mundo donde el diablo tiene dominio, y si no conoce la palabra de Dios y las armas poderosas en Dios y cómo usarlas, el diablo te hará la vida imposible. Y puede atacarte, puede menguarte de muchas maneras. Hay formas que el diablo atacará a tu vida, con pensamientos, como lo vimos allí, a través de nuestras familias, a través de los que nos aman, pero también el diablo utilizará sus instrumentos, la brujería, la hechicería, las celos, las contiendas. Hay muchas formas que él puede atacarnos para inutilizarnos. Pero la buena noticia es que Dios hoy te está entregando las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, para que puedas destruir estas fortalezas que se levantan contra ti. Y debes de meditar en la palabra y ponerla por obra, porque si no presta atención, pagará por ello, porque el enemigo te conoce
y está atento a ver dónde fallas. Padre, esta noche en el nombre de Jesús, vengo a colocar por obra tu palabra, Señor. Todo esto que tú me has revelado hoy lo manifiesto y lo he manifestado a todos los que escuchan, de que tú eres el Señor, de que tú has vencido en la cruz con poder, de que tú te levantaste, Señor, con poder y autoridad, porque Dios lo colocó y lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hoy, Señor, yo entiendo que tú sujetaste todas las cosas, todo, porque todo fue hecho por Él y para Él, y sujetó todas las cosas y lo colocó a la iglesia, y dio a la iglesia por cabeza de todas las cosas. La iglesia somos nosotros, y nos dio poder y autoridad, nos puso para estar solamente por encima y no por debajo. Por eso, hoy en el nombre de Jesús tomo este poder y la autoridad en Cristo, Señor, para reprender las tinieblas. Tomo la palabra que es viva y es eficaz. Vengo contra las tinieblas a rechazarlas. Vengo a reprenderlas en tu nombre. Vengo a declararlas sin poder. Vengo a declararle a las potestades, a los principados, a la hueste de maldad en las regiones celestes, que Jesucristo le venció, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y que no tiene poder ni autoridad, y que todo poder de Satanás que esté atacando a la iglesia, que esté atacando a tu pueblo, hoy sea destruido, hoy caiga las obras de las tinieblas. Señor, que en esta hora aquel que está siendo atormentado sea libre por el poder de la palabra, sea libertada las almas, que la sangre del cordero que fue rociada, Señor, en los dinteles de la casa de los hebreos, esta noche la podamos rociar sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, declarando que somos propiedad de Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y si hay alguna persona que sufre por causa de los ataques del diablo, porque se ha robado a sus familias, aquellas familias que están en la prostitución, en la drogadicción, aquellas familias, Señor, que están en el pecado, Señor, esta noche sean arrebatadas con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor las haga libres, Señor, que toda raíz de amargura sea destruido, que todo argumento satánico, Señor, que hace que esa persona esté cautiva, se rompa, Padre, esta noche, la cautividad se rompa en el nombre de Jesús, porque así como tú lo has hablado, Señor, a través del Salmo, que el Señor cuando nos hiciere volver de la cautividad, pues esta noche nosotros ya fuimos sacados, fuimos liberados, fuimos restaurados, fuimos libertados de la cautividad, porque así lo anunciaste a través del Salmo 61, Señor, donde tú has venido a romper las cárceles de prisión, a sacar a los presos de las cárceles, Señor. Esta noche el evangelio de poder, el evangelio de sanidad, las buenas nuevas, Señor, las buenas de salvación, sea en cada oyente, en cada mujer, en cada niño, en cada joven que escucha esta palabra. Y Satanás se ha reprendido en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo, lo echamos fuera, lo reprendemos y declaramos libertad. Que se rompan todo yugo y toda maldición que haya sobre tu pueblo. Padre, que todo conjuro sea deshecho en el nombre de Jesús. Levanta esta noche, Padre mío, la iglesia en poder y en victoria, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén y amén.